Capítulo 126. El juicio de Sirius Black, parte 2. ¿Traicionaste a Lily y James Potter al hombre llamado Voldemort? Mi voz tronó a través de la cámara, la acústica de la antigua sala amplificando la demanda hasta que golpeó los huesos de los presentes. Los señores y damas de la Británica mágica se inclinaron como uno, celebrada en esclavitud por la gravedad de la pregunta. El juicio apenas había comenzado, y ya había huido el brillo característico de Dumbledore. Su cara envejecida fue atraída, atrapada en un rictus de vergüenza y depresión. Sin duda estaba examinando sus recuerdos, reflexionando sobre el peso de sus pasos en falso. Pero él nunca tendría mi simpatía. No cuando selló la voluntad de dos de sus muertos más leales y dejó a Sirius para pudrirse. Pettigrew se estremeció. Sus ojos acuosos se abrieron, entonces, inquietantemente, sus labios se torcieron en una sonrisa malvada. Sí, lo hice, dijo, la voz temblando con algo como la reverencia. Deberías haberlo visto, fue Amazing. Sonaba casi triste. No por el crimen, sino por el hecho de que no pudo revivir el momento. Me había preparado para muchas cosas, pero no para su alegría por la traición. La ira quemada detrás de mis ojos, pero mi voluntad, una de mis primeras compras del sistema, se mantuvo fuerte. Ya veo, dije rotundamente. Entonces, tal vez pueda confirmar que fue usted quien mató a esos muggles mientras huyó de Sirius Black. Su sonrisa solo se amplió. Me gustó la forma en que se quemaron. Olían tan crujientes, sí. Lo hice. Jadeos y expresiones rebeldes se extendieron a través de la cámara como un tsunami. Los nobles una vez apáticos ahora se recostaban como si fueran físicamente golpeados. Pero no hice una pausa. ¿Eras el arquero secreto del encantó Fidelius de los Potter? El silencio antes de su respuesta fue sofocante. Algunos de los señores, alineados con luz, apretaron sus puños o se fruncieron el ceño con furia apenas restringida. Sí. Él escupió alegremente. Pensaron que era uno de ellos. Convencí al mundo entero de que Sirius era el traidor. Ja. Un auror cercano levantó una varita y lanzó un encantó silencioso a mediados de la laug. La risa murió en la garganta de Pettigrew, pero el daño se hizo. ¿Has lanzado algún hechizo a alguien desde que te escondieron en forma de animago? Amelia se inclinó hacia adelante, sus manos se apretaron debajo de su barbilla. Ella también deseaba saber la respuesta a esto. Para usar esto como una espada contra sus enemigos más verdaderos, los mortífagos. Hizo una pausa, luego sonrió nuevamente. Imperio sobre Ronald Weasley. Confundus en su puta de una madre. Cruciatus, en esa pequeña perra, Ginny. Escupió en el piso de piedra justo cuando estalló la magia de Harry, sacudiendo las gradas con furia cruda. Pero fue Artoria quien se quemó más. Sus ojos magenta brillantes de ira apocalíptica. Toda su presencia gritó poder, un cálculo de carne mortal. Así que así fue como se rompió. Torturado antes de que el diario tocara su mente. Solo me quedan dos preguntas, dije uniformemente. Dumbledore inclinó su cabeza con horror. Amelia dio un asentimiento solemne. ¿Sirius Black fue alguna vez un comedor de muerte? Pettigrew no dudó. No. Nunca él. Una respiración larga y irregular escapó de los labios de Sirius, como si una vida de sufrimiento hubiera sido destrozada. La esperanza que parpadeó en sus ojos no era débil o cautelosa, era cegadora. Sus cadenas crujieron mientras se inclinaba hacia adelante, incapaz de arrancar su mirada de la mía. Una última pregunta. La cámara sabía lo que venía. Lo sintieron como una tormenta en el horizonte. La facción oscura se tambaleó, sus instintos les decían que esto no era una pregunta ordinaria, era una cuchilla destinada a cortar su poder. Sus emociones fueron demasiado fáciles de detectar. ¿Reclama la culpa por todo lo que Sirius Black fue acusado? Un silencio cayó. Aliento atrapado. Incluso Lucius palideció. Sí, siseó Pettigrew. Ojos locos brillan de reivindicación. Sí. El alboroto fue inmediato. Los nobles se pusieron de pie, gritando, rugiendo para la sangre o la justicia, dependiendo de dónde se pararan. Pero ya estaba girando, ya caminando hacia el hombre que habían enjaulado. Sirius me vio acercarse. Todavía agitándose ligeramente de cada movimiento, su alma cruda de años de tormento. Incluso la proximidad lo hizo estremecerse, pero no miró hacia otro lado. ¿Quién eres?, preguntó, la voz temblando pero no débil. Y ahí estaba, Gumumia. Voluntad. Debajo de la ruina que Azkaban había hecho de él, Sirius Black todavía estaba allí.
Mi nombre es Freya, dije suavemente. Se podría decir que soy una familia lejana de Harry. Y estoy aquí para ayudarlo a mantenerse alto contra los monstruos que han tomado demasiado de su vida. Su mirada se movió sobre mi hombro. Allí, Harry, sentado en las gradas junto a Artoria, su vestido azul profundo brillaba como la armadura de medianoche. El niño volvió a mirar a su padrino. Mil pensamientos en sus ojos. Por primera vez en años, Sirius Black sonrió. Mi propia sonrisa no se quedó atrás cuando Dumbledore se puso de pie y se golpeó su mazo. El viejo se veía muchos años mayor en este momento actual. ¿La defensa tiene otros testigos que deseen llamar hacia adelante? Sí, lo hacemos. Dije en voz alta mientras volvía a la mitad del piso. Todos me miraban con una mezcla de respeto y preocupación, algo más preocupado que otros. Me gustaría llamar a Remus Lupin Forwards. Exhalé mientras veía al hombre afectado con la maldición de un soporte de hombre lobo incertidamente. Sus ojos persistieron a Harry y Sirius antes de que los aurores lo escoltaran de las gradas. Hoy va a ser un día largo. 2 horas después, después de que el 10º testigo dejó el podio, todos los miembros de Wizengamot ensamblados estaban furiosos. Los patriarcas y matriarcas de las 28 familias sagradas estaban indignados. Las ilusiones en las que habían construido sus narraciones se desmoronaban, una verdad condenatoria a la vez. No se había celebrado oficialmente ningún juicio para Sirius. Sus cargos se habían conjurado desde el aire y todas las pruebas sugirieron que la noche en que Sirius persiguió a Pettigrew, el primero nunca había lanzado ningún hechizo que pudiera causar esa forma de explosión. O cualquier cosa incluso cerca de él. El jefe del Departamento de Misterios habló sobre la evidencia y acordó que la llamada evidencia era circunstancial en el mejor de los casos y fácilmente sería arrojada de la corte si hubiera llegado tan lejos. La facción oscura se estremeció después de cada confesión. Cada pequeña evidencia y esto solo fue señalado por mí y Dumbledore, el resto de la cámara también se centró en sus propias discusiones y deliberaciones. ¿Es todo eso para la defensa? La voz de Dumbledore retumbó en la cámara con toda la delicadeza de una tormenta eléctrica que se acerca. Mirando a Sirius antes de girar. Asentí, mi sonrisa malvadamente cordial, el silencio se colgó de mi capricho y cambié cuando la deseé, mi voz no ganó el triunfo que sentí dentro de mí ni la ira que aún se demoró de la horrible traición de Pettigrew cuando finalmente llevé el silencio a una muerte rápida. Eso es todo. Veamos si tienen la estupidez para verificarme a la intemperie. Susurré la última parte antes de pavonearse junto a la jaula de Sirius y mirar el enjuiciamiento. Lo que quedaba de la oposición no era más que teatro hueco. Voces elevadas y florituras exageradas, herramientas de tontos que comprendían la dignidad, eran todo lo que les quedaba. Todo su argumento por la culpa de Sirius descansaba sobre la frágil base del sentimiento, que había dejado su hogar ancestral para vivir entre los alfareros en la juventud. Un intento patético de asesinato de carácter moral, uno tan débil que el propio Dumbledore se vio obligado a castigarlos, su voz aguda, su paciencia adelgazando. Por desviarse de los cargos reales y no abordar la evidencia condenatoria puesta al descubierto ante ellos. Mirando hacia la facción oscura, mis ojos se abren en la comprensión de que Lucius Malfoy ya había huido el procedimiento. Burlándose de desdén, dio un paso adelante cuando los fanáticos de la caída que actualmente argumentaban que la muerte de Sirius explotaba sobre una sangre de barro, desafiándolos o algo. Palabras inútiles para peones recientemente derrotados en un tablero de ajedrez en el que yo era reina. Ya no sufriría los delirios de los derrotados. ¿Este caso ya ha terminado? Ig Barlock, director. ¿Podemos terminar esta farsa antes de que multa nuestras propias vidas? Hice una pausa por un momento mientras todos esperaban mis palabras. Las serpientes de la sala de la corte se burlan de mi uso del idioma. Si muchos de ustedes no lo creen, por favor dígame por qué Lucius Malfoy aparentemente ha desaparecido. Quizás estaba tan avergonzado por sus colegas intentan mantener a un hombre inocente tras las rejas que huyó. Los jadeos y exclamaciones incrédulos abundaban cuando Sirius comenzó a reír en voz baja. Harry sonrió mientras miraba toda la sala de la corte explotar en el caos. Artoria me estaba dando una mirada que prometía algo de acción esta noche, no pude evitar sentir expectantes ante la promesa en sus ojos. Estoy de acuerdo. Amelia Bones. El director de la policía mágica habló, su voz que contenía una ventaja que solo se podía encontrar en las cuchillas más perfeccionadas. Con esta crudeza, miró a Dumbledore, el hombre respiraba hondo y exhala antes de golpear su mazo. El Wizengamot ahora votará. Todo por Sirius Black está expulsado por todos los supuestos cargos.
Enciende tus varitas ahora. El 90% de la habitación iluminó sus varitas cuando Albus cerró los ojos brevemente y habló una vez más. Todos los que están en oposición, iluminan el tuyo ahora. El 2% encendió sus varitas, tantas en la facción oscura se abstuvo de votar. La lógica era clara. ¿Por qué proclamar abiertamente su lado cuando puede elegir ser moralmente gris y hacer que la gente viva con la duda? Yo, Artoria, Harry y Sirius observaron cómo la totalidad del Wizengamot y la élite mágica se puso del lado del heredero de la casa de la casa. Era similar a ver una exhibición de fuegos artificiales sobre un cielo oscuro sin nubes. La esperanza fue renovada por el vástago de Black y su ahijado finalmente tuvo la oportunidad de pasar tiempo con uno de los amigos más cercanos de su padre y ahora, su familia. Sirius, por supuesto, manejó esto de la manera más madura posible. Joder, sí. Chupa, un montón de serpientes. Dick folla. Dumbledore devolvió su brillo inmediatamente mientras Amelia mantuvo su cabeza con frustración, gimiendo por la naturaleza inmadura del hombre que actualmente estaba siendo liberado de su jaula. La risa resonó de muchos de los señores y damas de la facción de la luz cuando Harry casi cargó por las gradas y saltó hacia Sirius cuando dio sus primeros pasos libres en más de una década. 2. Artoria sonrió conozcando antes de subir a mi lado y besarme. Mi brazo se deslizó detrás de su espalda y descansando sobre su cadera mientras veíamos a Dios. El padre y el hijo se reúnen por primera vez. Si puedo marcar la diferencia, como esta, haciendo juegos y extendiéndolos, entonces lo haré. Artoria colocó su mano en la mía cuando Dumbledore anunció el fallo y declaró oficialmente el caso terminado. Capítulo 127. Envoltura de fin de año, Grindelwalds. Después de que comenzó el juicio de Sirius, el final del año de Hogwarts, el último día se roció con el engaño y la elegancia de los estudiantes que se han vuelto de las reglas sinceras. Los Weasley Twins lograron su broma de fin de año que vio a toda la banda de inadaptados de Draco brillantes de color rosa brillante cuando salieron de la guarida, como era el nombre del dormitorio del Slytherin. Todos los profesores se reunieron para una pequeña reunión antes de la gran fiesta. La mayoría de nosotros intentamos ignorar al viejo bastardo que dirigía la escuela. El semblante de Snape había cambiado conmigo y Harry un poco, ya que simplemente parecía herido cuando se dignó mirar en nuestra dirección. McGonagall fue impermeable a la mayoría del escrutinio externo, ya que su poderosa mirada simplemente escaneó a los estudiantes, haciendo un breve contacto visual cuando yo u otro de nuestros compañeros de trabajo, hablamos. Flitwick simplemente ignoró la presencia de la vieja Cot, prefiriendo hablar con sus estudiantes favoritos y disfrutar de la alegría de sus alumnos. Sinistra miró el área alrededor de Dumbledore, asegurando que sus miradas calentadas pudieran ser descartadas como su pensamiento profundo. Vector y Balbuceo fruncieron el ceño abiertamente al director mientras su magia giraba a su alrededor. Honestamente, me sorprendió bastante cómo todos reaccionaron al hombre después de la revelación. El resto de los profesores se dispersaron en el intento de organizar a los estudiantes y también asegurarse de que los fantasmas no causaron mucho escándalo. No pasó mucho tiempo antes de que todos los estudiantes se reunieran y los profesores, incluido yo mismo, se sentaron en la misma mesa que Dumbledore. El silencio descendió cuando la vieja focha se puso de pie, sus ojos brillantes y molestos brillantes en las miríadas de la mirada mirándolo. A partir de ahí, sintonicé un poco, mi mente deambulaba por mis propios asuntos. Aplaudí cuando el resto aplaudió y respondió cuando fuera necesario. Esto continuó hasta que Vector colocó una mano sobre mi hombro, sacándome de mis pensamientos. 2. Y por lo tanto, me complace anunciar que el próximo año de Hogwarts será el anfitrión del profesor Freya para el puesto de defensa contra las artes oscuras. Freya, si tienes alguna palabra. Se volvió hacia mí con su brillo característico y su sonrisa de abuelo, el mero intento de usar tales tonterías políticas enviando un fuerte escalofrío de repulsión a su paso. Aún así, me puse de pie. No se pudo ver hacer una mueca o ignorar las palabras del maestro de la cabeza. No haré eso hasta que se vio envuelto en el desprecio de los medios. La indignación del público y la investigación legal sobre sus acciones, tanto presentes como pasadas. Avanzando hacia el podio desde el que Dumbledore estaba ahora a unos pocos pasos, miré a todos y sonreí amablemente. Me alegra tener la oportunidad de servir como maestro de Dada en el próximo año. Para guiarlos a todos hacia los mejores magos y brujas, para asegurarse de que todos ustedes estén preparados para la vida real, también los desafíos de lo mundano y arcano. Les deseo a todos un buen descanso escolar y espero verlos a todos dentro de mis clases el año que viene.
Envolviendo mi discurso, me alejé, disparando un pequeño guiño hacia el mago más grande de esta generación, tomando lentamente mi asiento cuando McGonagall me envió una mirada comprensiva. A partir de ahí, la vieja focha terminó su discurso, anunció que Gryffindor ganó la copa de la casa y la copa Quidditch antes de convocar la comida. McGonagall estaba extasiado por ganar ambos premios. Su sonrisa obviamente radiante mientras se comía su comida y envió guiños hacia sus leones. Por observación, me di cuenta de que Harry también estaba feliz. Su vida prometió ser mucho mejor teniendo en cuenta que Sirius era libre ahora. Más allá de eso, su intelecto realmente había comenzado a brillar brillantemente. Su novia, quiero decir, la mejor amiga, Hermione. Actualmente estaba teniendo una profunda conversación con el que la dejó conmocionada. Muchos en el mismo segmento de la mesa se sentían igual que se encogió de hombros y hundió un tenedor en un pavó asado cerca. Una risita escapó de mis labios mientras veía a la niña junto a él abofetear a Ron en la cabeza, ya que sin duda hizo un comentario desconsiderado. Se sintió bien, lo que corrió algunos de los errores dentro de la vida del joven. Sin embargo, no terminé, ya que tenía una idea tanto para él como para su padrino, uno que me permitiera digerir mis puntos recientemente ganados, hacer más juegos, ofrecerles un descanso a los dos y finalmente presentar mis juegos al mundo mágico. Finalmente, las festividades terminaron y cada estudiante se apresuró a sus habitaciones. La mayoría había empacado antes de llegar a la fiesta, ahora se irían hacia sus hogares. Decir mi despedida del otro personal, salí del gran salón, el hechizo de seguimiento de Godric Gryffindor desgastando, dirigiéndome a Harry y Hermione. Sentados con ambos. ¿Está bien ustedes dos? Prometí que discutiría las cosas después de que el año escolar haya terminado oficialmente. Mis promesas siempre se mantienen y con eso en mente me apareceré para la plataforma 9 3/4, ¿está bien? Hermione se sentó frente a mí, Harry sentada a su lado. Ambos tenían sus troncos a su lado en la cama del antiguo. Una silla conjurada que actualmente funciona como mi asiento. Los dos asintieron antes de que Hermione hiciera una pregunta simple. ¿Apareciendo? Internamente me burlé sorprendente mientras Harry sonrió descaradamente. Teletransportación Hermione. Transporte mágico. Sus ojos se engancharon a su mejor amiga mientras hacía todo lo posible para reírme. Es decir, me reí profundamente en mi mano derecha mientras Hermione se sonrojaba profusamente, su falta de conocimiento sobre el tema la frustraba sin fin. Está bien, me puse de pie y levanté las manos, las palmas hacia arriba, agarra mis manos y iremos a la plataforma. Desde allí nos reuniremos con Sirius y luego iremos a tu madre y al padre Hermione. Los dos recogieron sus baúles y luego agarraron mi mano. La luz del arco iris brillara a nuestro alrededor antes de que todos nos estuvieran en voz baja y luego se desplazamos espacialmente a una gran plataforma abierta. Estaba completamente vacío, excepto por algunos aurores que simplemente miraban nuestra llegada con vigilancia. La acción no se llevó a nosotros mientras todos aterrizamos con calma. Los ojos de los dos niños se abrieron al notar la luz de la tarde que se derrama a través de las alas de la estación. Wizard. Harry exclamó en voz alta mientras Hermione todavía procesaba la distancia que acabamos de viajar y con qué facilidad aterrizamos. Riéndose, me lamí los labios. Expecto Patronum. Invocé a mi guardián espiritual. Un fénix de aspecto bastante poderoso que explotó en la luz blanca delante de mí y se inclinó hacia nosotros. Lleve este mensaje a Sirius Black. Harry, Hermione y Freya están en la plataforma 9 3/4. Por favor, únase a nosotros lo antes posible. Además, si puede traer a Artoria y Yuna con usted, sería muy apreciado. El fénix despegó en un remolino de magia espiritual, batiendo en los cielos nublados de Gran Bretaña. Sabía que eventualmente encontraría su camino a la casa de Andrómeda Tonk, donde Sirius se quedaba por el momento. 12 Grimmauld Place estaba siendo renovado por Creature y Dobby actualmente, lo que condujo a las extrañas circunstancias de vida. Aunque en realidad no eran tan raros. 2. Mientras esperábamos, me hicieron cientos de preguntas en rápida sucesión, su velocidad como tal que la mayoría de ellas habrían volado sobre las cabezas de la mayoría de las personas. Afortunadamente para la chica, pude recordar cada una y darle una explicación detallada del hechizo Patronus. Harry también estaba muy interesado en esto. Su varita se mueve hacia afuera mientras imitaba los movimientos de mi mano. Un brillo plateado salió lentamente de la punta de su varita, pero pronto se desvaneció cuando un ceño fruncido se hizo cargo de sus rasgos. Ese fue un buen esfuerzo. Sin embargo,
Necesitas encontrar un recuerdo más puro, uno que encarna toda la felicidad de tu vida, uno en el que podrías deslizar y recordar fácilmente a los detalles minuciosos. Hermione intentó a continuación y llegó a una pequeña nube de astillas que intentó formarse a sí misma pero finalmente falló. Ambos intentaron el hechizo durante varios minutos hasta que un ruido de estallido distinto resonó ante nosotros y el recién deslizado Lord Black se acercó a Harry y lo abrazó. Sirius todavía llevaba la expresión demacrada de un hombre acosado por pesadillas y las características huecas de alguien desnutrido durante mucho tiempo. Pero sus ojos ardieron más que cuando lo había visto por primera vez, el brillo de Dumbledore totalmente eclipsado por la amplitud del espíritu que residía dentro del alma de este hombre. Arg. Sirius gruñó mientras giraba a Harry antes de volver a colocarlo. El joven prácticamente brilló de emoción y amor familiar a pesar de haber conocido al hombre por tan poco tiempo, un recordatorio bastante triste de su educación, desafortunadamente. ¿Cómo está mi ahijado? Veo que ya tienes novia. Miró a Hermione antes de mirar al cielo y limpiar una lágrima inexistente. James estaría muy orgulloso. Hermione se sonrojó instantáneamente y comenzó a entrar en pánico, su voz tartamudeaba cuando Harry hizo lo mismo, pero decidió permanecer en silencio, simplemente mirando el suelo. A decir verdad, sus reacciones regalaron todo. Sirius y yo intercambiamos sonrisas pequeñas e imperceptibles antes de colocar nuestras manos sobre sus hombros. Ahora, cálmate. Solo estaba bromeando. Sirius parecía tan honesto como un bufón dentro de la corte de un rey, es decir, no en absoluto. Interrumpí su vergüenza, en lugar de centrar a Sirius en mis palabras en lugar de en la joven pareja. ¿Dónde están mis mujeres? El bufón de un hombre me miró, lejos de Harry, antes de encogerse de hombros. Esa conocida como Yuna dijo que los iba a traer. Parecía que me aceleraba si le robaría la oportunidad, así que elegí ignorar su solicitud. Se encogió de hombros antes de suspirar de una manera exagerada. Un ceño fruncido se extendió sobre mis características hasta que un estallido ruidoso se extendió por encima de mí y dos mujeres se estrellaron sobre mí. Me derrumbé al piso de la estación al sentir que un culo familiar presionaba mi cara, una sensación similar recogida en mi estómago también. ¡Oh, que dolió! La voz de Yuna estaba amortiguada cuando el delicioso trasero de Artoria presionó mi cara. Podría respirar en el espacio y mucho menos debajo de ella, pero aún así tenía la sensación de que esto no sería un mal camino a seguir. Lo siento, mi rey. Artoria se apresuró a salir de mí, su forma se desplazó rápidamente hacia una posición de pie a mi lado, su mano se extendió. 1. Rainbow Light me bañó por una fracción de segundo, y me encontré de pie una vez más, mi cara flexionando y contorsionándome antes de finalmente relajarme. Una experiencia encantadora a pesar de la audiencia que estaba abiertamente en mi exhibición de magia, y mis esposas aparentemente arrebiéndome a una velocidad que debería haberme incapacitado, si lo digo yo mismo. No sé qué decir, burla sería mi opción habitual, pero sí, estoy perplejo por este hecho. Sirius estaba contemplando seriamente la respuesta correcta de su lado de las cosas, en relación con el surgimiento de mis encantadoras esposas. Sirius habla en serio. PFFT, mi mente no pudo evitar pensar mientras besaba a mis mujeres, sus respuestas bastante sensuales. Artoria estaba más sometido en público, sin embargo, mientras Yuna simplemente me besó con un toque de lengua deslizándose dentro de mi boca. Todo fue interrumpido por una tos celosa de un Sirius Black, que actualmente me estaba mirando con todo el entusiasmo de una esponja húmeda. Supuse que un hechizo seco de una década o más sería la fuente de esa expresión particular. Sin embargo, a Yuna no le importó. Ella simplemente se volvió, sacó la lengua, y me besó de nuevo antes de alejarme y mirar a los dos jóvenes, ambos ligeramente sorprendidos por el género que prefería. Oh, son lindos. Hola, Freya, deberíamos tener uno. Me llamé inmediatamente, ardiendo la cara ante la brusquedad de todo. Sin embargo, Artoria estaba frunciendo el ceño mientras abofeteaba a Yuna sobre la parte posterior de la cabeza, suavemente. No tenemos las instalaciones para eso, Yuna. 7. Las mejillas de Yuna se inflaron en indignación. Entonces seguiré intentándolo hasta que quedes embarazada. Sirius simplemente miró a la distancia media, tratando de distraerse obviamente. Hermione era tan roja como un tomate, mientras que Harry acaba de encontrar el piso realmente interesante hoy. Facepalmin. Finalmente logré responder a Yuna. Maybe en el futuro, Yuna.
Acabamos de confirmar nuestra relación el otro día. Ella se encogió de hombros con indiferencia. Para mí, ya eres mi esposa. No me importan las reglas tontas. Artoria sacó a Hermione y Harry en sus brazos antes de darle una patada rápida al trasero de Sirius, quien luego tropezó con el delantero y giró con un brillo travieso en sus ojos. Mierda, ella acaba de comenzar una guerra de bromas. Fue el único pensamiento normal que tenía, ya que las palabras de Yuna resonaron en mi cabeza. A veces era demasiado extrovertida y parecía que nuestra confirmación de nuestro amor era suficiente para desatarla por completo. Me traje un poco antes de arrastrar a Yuna tras Artoria. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Yuna gimió por mi arrastre de ella. Vamos a los padres de Hermione para explicar su linaje, entre otras cosas. Por favor, trate de estar en su mejor comportamiento. Asintió lánguidamente, picotearme en la mejilla antes de saltarse. Sus ojos transmitieron el peso que puso en mis palabras. Durante la explicación y las cosas serias, ella resistiría burlarse, pero después de eso sería un juego gratis. En los Grangers. Deslizándose en el patio trasero de la casa del Granger, 8 Jiteate, todos miramos a su alrededor. El patio trasero era bastante escaso, con solo un pequeño parche de hierba, el resto dominado por jardines bien atendidos llenos de tulipanes, petunias y girasoles. Un pequeño invernadero se sentó en el borde de extrema derecha de la propiedad, mientras que un encantador patio trasero yacía frente a nosotros, con una sola puerta de vidrio que conduce hacia ella. Esta fue la entrada a la casa. Una pequeña caseta de perros se sentó junto a las escaleras que conducían a la cubierta, desde la cual un pequeño pomerania comenzó a ladrar valientemente a los intrusos. Hermione no necesitaba tomar la vista. Simplemente caminó hacia el patio, recogió al perro de su familia y llamó a la puerta de vidrio. Sirius parecía un poco incómodo, deslizándose el cabello hacia atrás, solo le habían dicho lo que estaba pasando momentos antes de que nos fui. Harry parecía completamente nervioso. Su familia a mejor amigo, estaba a punto de conocerlo por primera vez. Harry, estarás bien, simplemente no los ofendas, ¿sí? Sirius ofreció una pequeña charla mientras mis esposas y yo seguimos a Hermione. La puerta de vidrio se abrió con un sonido de raspado suave cuando una mujer de cabello de ébano se encontró con nuestra mirada colectiva. Sus ojos casi traicionan la connipación emocional detrás de ellos mientras tomaba la vista surrealista de múltiples extraños detrás de su hija. Mamá. Hermione se apresuró a un abrazo apretado con la ama de casa bastante ordinaria que era su madre, mientras que dicha mujer estaba luchando por conectar los puntos en su mente. Hermione notó el silencio y rápidamente retrocedió, a la mitad se volvió hacia nosotros y se hizo un gesto cuando comenzó a presentar presentaciones. Mamá, estos son mis amigos, mi maestro y el padrino de mi amigo. Ella nos llamó mientras hablaba, todos damos nuestra llamarada única al saludo. Harry se sonrojó y saludó un poco. Sirius se inclinó pomposamente pero de una manera divertida y exagerada. Artoria inclinó la cabeza suavemente. Yuna levantó 2 señales de paz antes de dejar caer los brazos por la falta de respuesta de la mujer. Finalmente, solo entré en un simple hola, antes de permitir que Hermione liderara una vez más. El profesor Freya tiene información sobre nuestra madre familiar. Y antes de que te enojes realmente conmigo por los invitados inesperados, sepa que el profesor esperó para hablar con ustedes y papá antes de decir esto. Sus expresiones reflejaron sus preocupaciones de un estallido, un endurecimiento de la cara, una multa cercana a su apariencia infantil. Un niño típico que intenta prepararse para una tormenta entrante de reacción de los padres. Sin embargo, esa tempestad nunca llegó cuando la señora Granger simplemente asintió. Todo su cuerpo giró antes de moverse robóticamente a las profundidades de la casa. Hermione se estremeció ante el movimiento antes de un gesto torpemente y vacilante para que entremos. Era incómodo pero eso estaba bien, dada la naturaleza de la revelación de que estaba cerca de desatarles. 1. Nos mudamos a la casa, nos encontramos con un ambiente acogedor y cómodo. A diferencia del patio trasero donde se sofocó la humedad del clima británico típico, aquí hacía calor pero fresco. Fue como ser abrazado por una manta mientras un aire acondicionado hacía cosquillas a todo su cuerpo. La sensación fue más que encantadora. Por favor, ven a la sala de estar, papá debería volver pronto. Después de su liderazgo, entramos en el pequeño espacio de salón. También tenía esa misma sensación, pero además de eso también albergaba una pequeña chimenea. Un televisor inteligente que actualmente se estaba reproduciendo en fondo sin sonido y varias fotos.
Hermione adornó casi todas las pinturas y las únicas que no fue las que fueron tomadas antes de su nacimiento. Su madre volvió a entrar, finalmente hablando después de respirar profundamente. Sorry. Estaba abrumado, tengo ansiedad, y, bueno. La condición mostró en la forma en que ella se inquietó con los ojos, dijo la mirada corriendo por la habitación como si estuviera cerca de ser tragada por la incertidumbre de todo. Hablé con la mayor calidez que pude reunir. Está bien la señora Granger, solo esperaba hablar sobre algunos temas con usted y su esposo en relación con la joven señora Granger aquí. Los ojos de la mujer se estrecharon antes de una vez más caer en ese mismo estado. No tenía ganas de actuar, pero ciertamente era bastante excéntrica. Está bien, me preocupaba que se hubiera metido en problemas. Asentí cuando la puerta principal se abrió y un hombre de cabello rojo intervino. Sus ojos azules nos escanearon mientras colocaba varias bolsas de compras en el suelo. Finalmente, notó a Hermione y rápidamente se le atendió, abrazándola con amor antes de volver a nosotros. Hermione, ¿quiénes son estas personas? Una vez más, pasó por presentaciones antes de que todos nos acomodáramos en los sofás y las sillas dentro de la habitación. Me encontré sentado en una silla frente al televisor, mirando lejos de ella. Entonces, ¿de qué se trata todo esto? La voz del hombre era bastante intensa a pesar del abrazo protector en el que ató a su esposa e hija. Era un buen padre hasta donde yo podía decir. Bueno, como has escuchado, soy su defensa contra la maestra de artes oscuras. Esencialmente soy su maestra de defensa personal. Asintió en una comprensión menor. Hace 2 días, junto con el joven señor Potter, le hice un gesto a Harry. Conseguí que Hermione se sometiera a un control de línea de sangre con los goblins. Una lectura inofensiva en la historia de su familia y si tiene algún vínculo con alguna familia mágica. El hombre parecía un poco desanimado por el hecho de que había hecho esto sin consentimiento, pero lo pasó por alto ya que su hija estaba perfectamente bien y segura. ¿Sucede que su familia desciende de una línea de mágica? El señor y la señora Granger abrieron sus mandíbulas, sus ojos se apagaban un poco mientras Hermione se rió entre ellos. ¿Somos parte del mundo mágico entonces? La madre estaba confundida, haciendo esta pregunta en medio de su estado estupendo. Sí, Esquís, técnicamente. Esencialmente, todos ustedes son parte de una familia mágica que fue eliminada. Excepto por un hombre soltero, que ahora reside en una de las cárceles de magos más seguras del mundo. Hermione palideció en ese último datoid, mientras que Sirius frunció el ceño profundamente, considerando quién podría ser duda. ¿Cuál es el nombre de esta familia? ¿Si puedo preguntar? Grindelwald. Sirius tosió ruidosamente en su mano mientras su magia se agitaba poderosamente. ¿WWH-KLF Pufak? Su voz gritó a la habitación mientras Harry, Hermione y el resto de la familia Granger lo miraban confundidos. Yuna se rió poderosamente, sabiendo que el caos estaba en marcha. Artoria suspiró y se deslizó nuevamente en el sillón en el que se sentó sentada. 1. ¿Grindelwald? Sirius gritó una vez más. Capítulo 128. Filosofía y viaje a Australia. Sirius era apopléctico. Se lanzó a sus pies, mirándome con una mezcla salvaje de asombro y ansiedad extrema. El sudor cuentó y rodó por su templo cuando su varita apareció en su mano, temblando, lista. Naturalmente, su repentina agresión hizo que los Grangers retrocedieran, presionándose de nuevo en el sofá. El señor Granger se extendió instintivamente, un brazo alrededor de Hermione, el otro protegiendo protectivamente a su esposa. «Cálmate, Sirius», dije uniformemente. Mi voz lo hizo estremecerse. Sus instintos de perro lo traicionaron, y soltó un puchero bajo antes de sentarse lentamente hacia abajo, su agarre en la varita aflojado. Pero no del todo. Una vez que se estableció, volvía la mirada a los padres de Hermione. Como decía, estás conectado con la familia Grindelwald. La habitación contuvo el aliento. Los Grangers, inseguros de si esto era revelación o condena, asintieron tentativamente. Continué. Esta familia es infame. Pero no por su línea de sangre o incluso su magia. No, su reputación fue sellada por las acciones de un solo hombre, Hegert Grindelwald. Hermione se inclinó hacia adelante, curiosidad superando su precaución. Su padre reflejó su postura, con los ojos muy abiertos y completamente enganchado. Grindelwald estuvo una vez cerca de Dumbledore, el mismo Dumbledore que ahora lleva a Hogwarts. Pero la filosofía de Hegert divergió. Él creía que los muggles, que no mag, como algunos dicen,
no eran el enemigo de Wizardkind, sino simplemente otro. Diferente. No es inferior, pero tampoco irrelevante. Los nudillos de Sirius se volvieron blancos alrededor de su varita. Harry se inclinó, las cejas se fruncieron con esa tormenta familiar de preguntas que nunca hizo en voz alta. Hermione rompió el silencio poco después de que sus expresiones se volvieron tormentosas. Eso, no suena mal en absoluto. En realidad, es mejor que lo que la mayoría de la sangre pura en Slytherin murmuran en voz baja. Su voz se apagó, las cejas se unían cuando las ruedas en su mente comenzaron a girar. Su expresión cambió, no con miedo, pero en algo mucho más Hermione, contemplación. Se formó un sutil fruncido del ceño, del tipo que usaba cuando una ecuación no se suman del todo, o una teoría tenía una variable pasada por alto. Se recostó ligeramente, no por incomodidad, sino para observar la imagen más grande desde la distancia. Casi se podía ver los cálculos que se formaban en su mente, conectar el sesgo histórico, la propaganda, la guerra y la ética. ¿Por qué un hombre con una filosofía tan leve, aparentemente leve, cuando tantas voces más oscuras todavía resonaron libremente en los pasillos de Hogwarts? Esa pregunta tácita colgaba gruesa en el aire, como un hilo que todos sentían, pero nadie quería tirar. Incluso Sirius no interrumpió esta vez, su mandíbula se apretó mientras miraba al suelo, mi boca se ensanchaba una pequeña sonrisa. No estaba completamente equivocado, admití. Si vieras la magia como una mutación, una rama evolutiva, entonces sí, los mágicos serían otro. Una especie diferente. Quizás, incluso si es biológicamente cerca. Desde ese sentido, su ideología no era el engaño, era lógica. La habitación se tensó cuando sintieron un, pero, persistente en la punta de mi lengua. Pero, la lógica puede ser una herramienta peligrosa en las manos equivocadas. La falla en el pensamiento de Grindelwald no fue su categorización de muggles. Fue en cómo usó personas para perseguir su ideal. ¿Y lo más importante? Hice una pausa, dejando que ese silencio reine solo ese toque más tiempo, conduciendo más profundo mi próximo punto. Perdió. Sirius parpadeó rápidamente antes de hablar, su voz algo ronca mientras me miraba, confundido. ¿Perdió? ¿Es eso lo único que tienes que decir para la matanza del loco de innumerables magos y brujas? Suspiro en voz alta. Sí. Los ojos del hombre se abultaban mientras seguía rápidamente mi declaración. Lo único que estaba realmente mal sobre su ideal, fue la ingenuidad de su alcance. Su visión exigía los matices que el mundo no estaba listo. Él creía demasiado en orden, en armonía forzada. Pero esa creencia, por lógica por su mente, se construyó sobre una base de control. Y cuando intentas controlar a las personas, especialmente a los magos, sin suficiente carisma o poder crudo para obligarlos a creer en tu sueño, pierdes. Su tensión fue cortada, como las cuerdas a un títere. Un agotamiento se instaló en sus características que acentuaban cuán cansado estaba del tema, aunque hizo poco para sofocar más mis palabras. No importa. Hegert, actualmente está encerrado dentro de su propio castillo. Eres su descendiente y, por lo tanto, tendrías un objetivo masivo pintado sobre tu espalda. Si la gente supiera que eres Hermione Grindelwald, en lugar de Hermione Granger. Hermione parecía entrar en pánico mientras se levantaba. 1. ¿Pero qué hay de los duendes? Una sonrisa permaneció en mi rostro. No les importa. No responden al ministerio ni a cualquier gobierno mágico. Si es algo así, le resultará divertido que descubrieran algo que el ministerio se perdió. No, no serán un problema. Su pánico solo se suavizó ligeramente, todavía escrito en sus ojos como agregué suavemente, pero en el futuro, puede ser sabio formar una relación cordial con ellos. Por si acaso. Harry se rió un poco de la expresión facial ágape de sus padres. Toda su postura transmitió su comodidad con el tema, sacando una ceja levantada de Artoria. Al notar su mirada, se encogió de hombros y exclamó sus creencias. Estoy de acuerdo con Grindelwald de alguna manera, al menos en las personas no mágicas, no pueden hacer las mismas cosas que podemos, pero eso no los hace valor sin valor. No quiero cazarlos o lastimarlos como Voldemort, sinceramente, mi propia experiencia con ellos ha sido terrible. Hizo una pausa, sus palabras se alejaban cuando Sirius lo miró, perplejo. El hombre mayor aún no había escuchado porque había estado Harry, y ahora, su postura se apretó, los músculos enrollando sutilmente, como si se preparara para un golpe invisible. Pero, solo porque algunos de ellos me lastiman, no significa que todos son malos,
agregó Harry, su voz más tranquila ahora, más reflexiva. Luego se volvió hacia mí. Freya, ¿podrías decirme en qué más creía? Primero entrecerrar los ojos ligeramente, la esquina de mi boca se contrae en una media choza. Claro, dije. Dejar que una casualidad sangrara en mi voz que casi le dio a Sirius un aneurismo. Él creía que los mágicos no deberían tener que esconderse. Que suprimir la magia, forzarla a las sombras, era dañino, no solo para nosotros, sino para el mundo y para las criaturas mágicas que confían en nuestra presencia. Más allá de eso, bueno, tenía algunas ideas coloridas. Como la creencia de que aquellos con el mayor potencial, mágicos, deben guiar el mundo. Regálelo, incluso. No por tiranía, sino por la creencia de que podrían enseñarle al resto cómo cuidarlo, y el uno por el otro. Yuna se rió suavemente al final de mi explicación, su risa cortaba la tensión como un látigo. ¿Quería guiar? Se burló, una sonrisa afilada en su rostro. Suena como mi padre, egoísta y manipulador. La única diferencia es que mi padre nunca perdió, y todavía está vivo. Asentí lentamente, la sonrisa se desvanecía de mis labios cuando una punzada de inquietud se acurrucó en mi pecho. Las imágenes de Ras al Ghul se filtraron en mi mente. Extraído de los archivos enterrados en lo profundo de mi paquete de información. Tienes razón, amor. Son muy parecidos, pero diferentes en las formas más importantes. Dejando mi monólogo interno no hablado, me volví hacia los Grangers, Hermione y sus padres, que ahora murmuraban en silencio entre ellos. Su padre, Jan, parecía completamente nervioso, mientras que Amanda me daba dagas. Agradecí el resplandor. Significaba que ella me estaba tomando en serio. Sirius, mientras tanto, me disparó una serie de miradas cada vez más complejas. Su mirada a menudo se dirige hacia Harry, que había comenzado a charlar en silencio con Yuna. Personalmente, no pude encontrar mucho inherentemente mal con los principios de Hedyard. Ingenuo, sí, pero no malvado. Estaban arraigados en sus vislumbres proféticos del futuro y un deseo desesperado de detener lo que se convertiría en la Segunda Guerra Mundial. Por supuesto, los elementos de control y poder se aferraron a sus ideas, pero ¿qué ideología no lo hizo? Ya sea político o luchador por la libertad, todos buscan control, algunos solo mienten al respecto mejor. Y realmente, ¿quién era yo para despreciar los ideales de Hedyard, cuando el mío me había llevado a conquistar todo un país? Simplemente para detener el exterminio de inocentes a manos de una especie que ya había comenzado a dejar atrás, hace meses. No, había poco que encontré incorrecto con sus creencias. Era la forma en que tenía la intención de reinar que despreciaba. Disculpas por la tangente. Es difícil no profundizar en la ideología cuando se habla de alguien como él. Pero pasando eso, necesitaba mencionar esto porque se trata de su hija, y potencialmente también a ambos. Y, por supuesto, vine a discutir ciertos asuntos con Sirius con respecto a Harry. Todos se volvieron hacia mí. La tensión se desinfla visiblemente de la habitación mientras mis palabras cortan el aire. Como gobernante de Australia, estoy dispuesto a otorgarle toda la ciudadanía australiana. Sirius, Jan y Amanda fruncieron el ceño, sus miradas inciertas, antes de levantar mi mano para detenerlos. Necesitaba que me escuchara completamente antes de que reaccionaran. No deseo que su familia sea atacada debido a los prejuicios nacidos de conflictos pasados. Si ofrecerle este pequeño gesto de protección puede ofrecerle seguridad, entonces lo haré voluntariamente. Harry fue extrañamente el primero en hablar cuando terminé. ¿Por qué vas por tales longitudes para nosotros? Solo nos conocimos hace unos días y, sin embargo, está dispuesto a arriesgar el peligro para nosotros. Respiró y parpadeó suavemente. ¿Por qué? La palabra colgaba en el aire, el resto girando hacia mí. Mis propios amantes, esposas realmente, se volvieron hacia mí con cejas levantadas y expresiones de conocimiento. En el interior me di cuenta de que era porque había una parte de mí que deseaba una familia otra vez. Mis mujeres eran encantadoras y las aprecié profundamente. Eran mi consuelo, mi corazón, pero aún así, había un espacio hueco. El tipo de vacío que solo proviene de perderse un fuerte. Figura de hermano imprudente o un sobrino problemático que empuja los fuegos artificiales solo para ver qué sucede. Extrañaba el desastre de la familia, el caos, la risa, la calidez inesperada de ser parte de algo grande e incontrolable. Mi nombre es Freya Bragisdottir. Todos parecían un poco conmocionados, aparte de mis damas. Y a partir de hace unos días. También soy Freya Emrys. Freya Le Fay.
Freya Slytherin, Ravenclaw, Gryffindor, Hufflepuff, y más. Sirius me miró de manera uniforme, sin saber a dónde iba esto. Harry, el niño que vivió, conoció a mi mirada. Sus ojos se abrieron bruscamente, como si alguna ecuación interna acabara de hacer clic en su lugar, y luego se puso de pie. La confusión inundó su rostro, lavado como riachuelos de sudor por una ceja febril. Eso significaría, oh, maldición. Sirius, aún inclinándose casualmente en su asiento, enderezado, los bordes de su afilado de la postura. Miró de Harry a mí y de regreso, un destello de presentimiento bailando en sus ojos. ¿Harry? ¿Pop? ¿Qué está pasando? Harry tragó trapis antes de volver a sentarse, frente a Sirius directamente. Me senté, dejando que el niño explicara lo que había encontrado en la prueba de línea de sangre un par de días antes. Sirius, yo, hice una prueba de línea de sangre con Hermione. Sirius asintió profundamente. Sí, dijo Freya tanto antes. Harry interrumpió con un pequeño borde en su voz. Como si intentara recuperar su compostura él mismo, para la revelación. En ella descubrí que yo era un alfarero. Sirius asintió con la cabeza. También descubrí que estoy conectado con los Peverells. Otro asentimiento, más reacio esta vez. Mi tataranieta era una Emirs, más en la línea allí estaba detectado Lefay Bloodline. Y, finalmente, por el lado de mi madre, estaba la familia demacrada. La cara de Sirius se quedó en blanco mientras simplemente miraba a su ahijado. Hermione me miraba con una sonrisa tímida mientras sus padres simplemente escuchaban. Probablemente no entendía la mayor parte de esto. Un pequeño cruac salió de la boca de Sirius antes de que finalmente hablara. Entonces, ¿ella es tu familia? Las palabras resonaron en las paredes mientras mis esposas me miraban de manera uniforme, Yuna sonriendo a la oreja. Mientras que Artoria doblaba sus manos sobre su regazo. Harry finalmente asintió, disparó una mirada que resumó una solicitud de apoyo. Soy su primo. Sigue siendo su padrino de sangre. Tú serás su familia más cercana. Estaré aquí para ambos y le enseñaré en Hogwarts. En cierto modo, también somos familia. Ambos me sonrieron antes de que Sirius sonriera con picardía. Supongo que eso significa que también seremos regalías. Artoria se burló cuando Yuna lo golpeó ligeramente en el hombro mientras se reía. Harry estaba sonriendo ampliamente ahora mientras Hermione veía al niño con un pequeño sonrojo pintando sus mejillas. Técnicamente. Aunque estoy seguro de que no quiere pasar por todas las formalidades. Sirius se rió entre dientes antes de aplaudir sus manos. En ese momento. Esto requiere una fiesta. Ciertamente era jubiloso de la idea de superar todos los temas complejos, la filosofía y las travesuras hereditarias. Honestamente, sentí lo mismo, algunos temas fueron muy contundentes y preferí mantener las cosas ligeras. Señor y señora Granger, ¿quieres unirte a nosotros para la fiesta? La familia Granger, o como ahora podrían ser conocidos como, de Grindelwalds, se miraron el uno al otro antes de asentir lentamente. Claro, ¿se requiere un estilo específico? Sacudí mi cabeza. No, si deseas que te ponga ropa mientras estamos allí. Maldición, incluso puedo ponerlos enganchados con una ciudadanía y una casa de inmediato. Sirius se detuvo en su emoción, mirando hacia mí inquisitivamente. Mirándolo, rápidamente respondí la pregunta que había quedado sin respuesta. Por supuesto, si estamos teniendo una fiesta, entonces lo estamos haciendo en mi país. Harry inmediatamente ganó algo de emoción mientras Sirius simplemente se encogió de hombros y sonrió locamente, volviéndose hacia Harry mientras se movía las cejas. Mira por el cachorro. Tendrás que mantener a las damas fuera de mí. Harry lo empujó un poco antes de reírse de sus travesuras continuas. Sirius, ve a agarrar a Andrómeda y su familia. También los prepararé. Él asintió e instantáneamente apareció, la brecha sombría desapareciendo en el techo mientras los Grangers salieron corriendo las escaleras para prepararse para el viaje. Freya, amor. Tendrás que informarte a Susaniela. Guardando en Artoria, convocé a mi Patronus una vez más antes de darle un mensaje corto. Tomaríamos el viaje dimensional de mi apartamento para este viaje. Todo ordenado. Media hora después. En el salón principal de los Grangers ahora se encontraba Ted Tonks, un medio de cabello rubio. Hombre envejecido con barba bastante bien guardada y el sentido de la moda de un empresario moderno. Su esposa Andrómeda con un hermoso cabello castaño que fluye,
pómulos en ángulo fino que a menudo corría en la familia negra y un conjunto plateado y negro bastante cómodo. A su lado estaba la adorable ninfadora Tonk que actualmente tenía pinkish cabello blanco con una gabardina moderna llena, una hermosa camisa elástica y pantalones de mezclilla ajustados. Actualmente estaba mirando a Harry con cierto interés ya que él tenía a Sirius cubierto sobre su hombro y empujando su mejilla mientras se sonrojaba. Hermione y su familia estaban opuestas a ellos, detrás del sofá. Y parecía estar ejecutando los cheques finales a sus atuendos antes de mirarme y asentir. ¿Todo listo? Todos ellos dieron una afirmación, ya sea un asentimiento o una simple inclinación de la cabeza. Lamiendo mis labios y tirando de esa parte de mí que estaba profundamente conectada con el ápice, fusioné las energías de Bifrost para verter por la habitación y conectar a cada persona. La sensación de flotar dentro del espacio se agrupó a nuestro alrededor a todos, ya que la gravedad parecía invertida dentro de este momento cuando la luz del arco iris a nuestro alrededor de nosotros como las serpientes. La energía espacial crepitó al borde de mi percepción antes de romper las bobinas y luego atravesarnos a través de una grieta simultáneamente pequeña pero masiva a través del tiempo espacial. De repente, el cemento estaba debajo de nosotros y todos aterrizamos en el camino a las afueras de la ciudad en el medio de Australia. El nombre de la ciudad todavía estaba en juego, pero les diría el nombre que usé tentativamente. Bienvenido a Australia. Específicamente una ciudad construida para personas extraordinarias llamada Freyheim. Los jadeos y las expresiones de Oates se encontraron con mi introducción mientras veían a mi destructor de estrellas pasar la distancia mientras los combatientes unidos rugían a través de los cielos junto con los buques de carga. Mutantes e inhumanos cercanos caminaron por las calles con vestimenta de negocios e incluso uniformes militares. La ciudad en sí parecía tallada de mármol y exudaba una atmósfera tan ocupada que el ruido casi resonaba por las calles. Las aceras estaban completamente limpias y mantenidas. Las paredes no estaban empañadas por grafiti o representaciones artísticas de gallos o vaginas. Todo parecía pacífico. Se estaban construyendo algunos rascacielos en la distancia con metal que flotaba armoniosamente por el aire, mientras que los helicópteros y aviones salpicaban el cielo a lo largo de ciertos caminos. ¿Parece que la ciudad va bien? Tendré que consultar con Nicolo. ¿Es esta la capital de Australia? Es increíble. Harry fue atónito mientras Artoria y Yuna sonrieron en orgullo. Ambos habían ayudado a administrar información a la forma en que se ejecuta la ciudad, Artoria, específicamente. No la capital. Pero estoy pensando en nombrarlo que una vez que todo está construido. Como es Australia, es el país más defendido convencionalmente de la Tierra. Tenemos escudos de energía creados con tecnología y la única nave espacial humana que realmente puede viajar interestelar. Bueno, si no considera lo que Red pudo construir. Hermione era prácticamente abierta con el alcance de todo, tanto que exclamó con bastante voz. ¿Es por eso que nos enseñas que los muggles son algo de lo que deberíamos tener más conocimientos? Sirius palideció inmediatamente ante la atención que estábamos recibiendo antes de colocar una mano reconfortante sobre su hombro. No se preocupe, el estatuto de secreto está bien aquí. Las personas que viven aquí son muy parecidas a ustedes, magos y brujas, evolucionaron humanos. Todos ellos se volvieron para mirarme con horror abyecto, o fue curiosidad, tal vez los dos se unieron como una pareja. ¿Qué quieres decir? Sirius susurró. Bueno, hay mutantes, inhumanos, metahumanos y portadores de fuerza aquí en la ciudad con una pequeña cantidad de humanos. Estas distinciones son más por la forma en que obtuvieron sus poderes o habilidades sobrehumanas. Continué después de un pequeño aliento. Mi encantadora Yuna aquí es un mutante con la capacidad de escanear las líneas de sangre y el ADN que constituye animales. Los humanos y muchas otras criaturas y obtienen todos sus rasgos positivos de forma permanente, si ella elige. Yuna saludó tímidamente. 3. Esa persona de allí es un inhumano. Una persona expuesta a cierto ADN alienígena que luego desbloqueó precursores en su sangre. Muchos de ellos tienen poderes similares a los mutantes. Los metahumanos son iguales, ligeramente diferentes. Pero lo mismo una vez más. Todos ellos estaban pegados a mí, sus atenciones son entusiastas e inflexibles. Los portadores de la fuerza son diferentes, al igual que los videntes o el Metamorph Magus, han obtenido acceso a una conexión o poder intrínseco. Los portadores de fuerza están conectados a un poder universal conocido simplemente como la fuerza. Puede ofrecer poderes proféticos, poder físico, telequinéticos,
telepáticos, científicos y posiblemente incluso de poderes mágicos, pero requiere dedicación, capacitación y ciertas técnicas para comprender o comprenderlo completamente. Todos parecían queridos en los faros en este momento. De todos modos, hablaremos más sobre eso pronto. Vamos a buscar a mis hermosas esposas. Sirius se resistió a esto. ¿Hay más de ellos? Ja ja ja, sí, sí, cae al caos. Ambos Yunas se ríen. 2. B. ¿Ambas Yunas se rieron? Oh joder, por favor no. Cake Motherfuckers. Capítulo 129. Tony Stark y Cita al Chemi. Inclinándose sobre un banco desordenado, Tony Stark fue tarareando mientras AC/DC jugaba en el fondo. Las poderosas guitarras y la batería resonaron en las paredes interiores de su taller mientras las chispas volaban debajo de las herramientas de soldadura. Una máscara cubrió la mayor parte de su cara, mientras que el débil brillo de un reactor de arco pulsaba en su pecho, latiendo como un corazón en un hombre normal. Los pernos de calor y electricidad volaron por el aire hasta que bajó sus herramientas y levantó la máscara de soldadores que había estado usando. El brillo procedió de su trabajo, se asentó lentamente cuando se inclinó hacia adelante y voló sobre los circuitos recién soldados. Genial. Eso termina todos los primeros pasos. Jarvis, amigo, ¿podrías ejecutar un análisis rápido en los componentes? Por supuesto, señor. Una representación holográfica de Jarvis apareció desde una interfaz cercana y comenzó sus escaneos. Los implementos cercanos giran en su lugar antes de que las cámaras y otros instrumentos comenzaron a producir cuidadosamente en su trabajo. Suspirando, acostumbrado al proceso de su mejor amigo, Tony se recostó y levantó un vaso de ron a sus labios. A mitad de la tirada de su bebida, se detuvo cuando escuchó a Jarvis llamar una vez más. La integridad estructural es aproximadamente 97.98%, la precisión de los circuitos es aproximadamente 93.99%, todos juntos, creo que lo han hecho excepcionalmente bien, señor. Tony se lamió los labios antes de descartar su taza en un bote de basura cercano, sus ojos mirando a la pieza que acababa de terminar. Así que no hay forma de imitar la alquimia usando herramientas modernas. La imagen de Jarvis parpadeó ligeramente antes de que su voz mecánica masculina se registrara en el espacio de trabajo una vez más. Dada la información que impregna Internet, parecería que la fuerza es una herramienta única que trasciende más allá de los medios físicos. Si esto es cierto o no es desconocido en este momento. Sin embargo, si puedo ofrecer consejos, señor. Tony asintió. Su mirada perforaba el circuito que acababa de hacer todavía. Uno no usa una motosierra para extraer una bala, señor. La precisión exige la herramienta apropiada. Cita al Chemi parece caer en un tipo diferente de método quirúrgico, si sigue mi analogía. Tony se frotó la cara antes de ponerse de pie. Tiene que haber una explicación científica para todo. Incluso la fuerza no puede romper las leyes de la termodinámica, ¿verdad? La forma holográfica de Jarvis brillaba y los bloqueos geométricos dentro de su cuerpo cambiando como un cubo de Rubik en el pensamiento. Creo, señor. Una vez dijo que cualquier cosa es posible y la única razón por la que alguien dice que no es porque carecen de inteligencia o información. 1. Usando mis propias palabras contra mí, ¿verdad? ¿Este es el punto al que hemos llegado? El silencio consumió la habitación cuando Jarvis se negó a responder. Se rompió en la mente del millonario de Playboy mientras se contrajo el ojo derecho después de no recibir respuesta. Su mente ofreció pequeñas respuestas y, sinceramente, no quería confiar en la fuerza para hacer demasiado. La idea de que podría fallar sobre él en cualquier momento que mueva un picazón paranoico dentro de su subconsciente. Caminando hacia una estación de abrazadera, donde su último trabajo en progreso se hizo clic actualmente, no pudo evitar mirar a los enchufes visuales vacantes, inactivados e visuales de su traje MKB. Originalmente había considerado solo hacer mejoras básicas, ambientales, hasta que descubrió la alquimia Sith dentro de ese juego de explosado. Más allá de eso, ahora tenía algunos poderes místicos de fuerza que le permitían sentir que las personas entraron en su ático a pesar de estar en su taller, sentido cuando estaba cerca de fallar algo, era irritante. Parte del proceso siempre había sido un fracaso y después de una larga vida de atravesar ese camino familiar, ahora era demasiado fácil clavar todo lo que intentó hacer. Esta fuerza es realmente molesta y también útil. Es muy frustrante, me hace pensar que perdí todo mi tiempo aprendiendo termodinámica, ingeniería, física.
¿Por qué molestarse cuando toda la poderosa fuerza puede decirles a todos? Una mesa cercana criticó una pared en su ira, sus iris brillando muy débilmente amarillo. 1. Señor, dijo Jarvis, su tono tranquilo, incluso reverente. Creo que puede estar viendo esto en la luz equivocada. Si puedo ofrecer un paralelo, considere el budismo. Al igual que la fuerza. No es la reencarnación la que da forma a la persona, es la persona que da forma a la reencarnación, a través de la elección e intención, alcanzar la iluminación. Hizo una pausa, su forma geométrica cambiando suavemente. De la misma manera, la fuerza no dicta sus acciones o conocimiento. Le refleja, amplifica lo que ya reside dentro. No está siendo reemplazado. Señor. Estás evolucionando. Las palabras de su creación resonaron suavemente tanto dentro de la habitación como en su mente. El amarillo con sus iris retrocedió lentamente cuando se tomó varios momentos para considerar las palabras. Todo lo que había escuchado dentro del juego comparó la fuerza con una herramienta que todo lo sabe. Los Sith eran muy claros sobre el hecho de que la fuerza podría darles lo que deseaban. Sin embargo, esa era solo una perspectiva, se dio cuenta. Parpadeó sus pensamientos y finalmente sonrió ligeramente. ¿Tienes razón? He estado pensando que es algo más allá de la ciencia, más allá de mí. ¿Qué pasa si es solo una herramienta para permitirnos forjar nuestros propios caminos hacia adelante? La pregunta se susurró mientras frotaba la pequeña cantidad de rastrojo que se reunía y sobre la barbilla. Creo que es una perspectiva más saludable, señor. No debe buscar rechazar la fuerza. Pero abrázalo y agréguelo a tu arsenal. Tony sonrió con picardía, corriendo hacia su circuito recientemente creado y se acercó a su conjunto de armadura actualmente incompleto. Pintado carmesí y oro oscuro, el exterior parecía más parecido a un conjunto de armadura medieval que cualquiera de sus otras piezas de armadura. Su inspiración de Star Wars The Old Republic, donde había descubierto por primera vez la alquimia Sith. De pie frente a él, miró un panel de brazo abierto. El circuito en la mano flota sobre telequinéticamente mientras la conexión se consolidaba a la placa mientras descansaba suavemente dentro de la construcción mecánica muy compleja. Por primera vez en un tiempo, Tony no sintió el peso de usar los poderes ahora a su orden. En el juego era una segunda naturaleza usarlo, una bendición para lograr lo que quería. Pero esta era la vida real y tenía complejidades que él sabía que complicarían las cosas. Ahora quería pellizcarse por no ser confiable. Demasiado cauteloso con un poder que no había hecho nada por su propio libre albedrío. Siempre se había utilizado a su orden, incluso en el juego. Sacudiendo la cabeza, cerró los ojos y recordó los conceptos básicos de la alquimia Sith. 1. La alquimia era en sí misma un principio en el que se forman la materia. Estados o naturaleza bajo el uso específico de energía en ciertas estructuras dentro de un material o elemento de la naturaleza. Las estructuras atómicas fueron algunas de las estructuras más básicas para manipular, un punto de partida de principiantes, por así decirlo. El holocron mostró imágenes de Jedi y Sith doblando y retorciendo metales para ser más resistentes físicamente. Para deformar los cristales y otros materiales cristalinos para interactuar mejor con las interfaces tecnológicas. Una de esas imágenes que surgió en su mente era de un cristal similar al de cuarzo, pero cambió de tal manera que podría servir como una unidad de GPU, CPU y almacenamiento en una. Fue asombrado. Sin embargo, no vino sin reglas. La primera regla fue el intercambio equivalente, un concepto clásico en física, así como dentro de textos más mitológicos. Para que cambie un material atómicamente, necesitaría invertir energía. Una vez dicho, se invierte energía, el cambio deseado entrará en vigencia gradualmente o lo hará rápidamente. Dependiendo de los materiales con los que esté trabajando o la cantidad de energía que está alimentando con él. La segunda regla fue algo aún más básico, igual y opuesto a las reacciones. Para cada cambio que realice dentro y el ítem, debe cambiar de manera similar a algo más. No hubo estipulaciones sobre si esos cambios secundarios debían ser malos per se, pero tenía que suceder. Entonces, no hay viajes gratis. Incluso con la fuerza, todavía tienes que pagar el peaje. Se rió a sí mismo mientras tamizaba la información aún más. La tercera regla era menos una regla y más una sugerencia. Era bastante simple y el último de las reglas codificadas, no lo uses en ti mismo. Una cosa simple realmente, un concepto que sería repulsivo para la mayoría, pero para Sith era una línea importante para dibujar en la arena. Su mente deambuló a su compañero en el juego por unos momentos,
considerando si alguna vez fue un Sith que realizó alquimia sobre sí mismo. Pero él arrojó esa línea de razonamiento poco después. Después de todo, tenía información para consumir. Después de que estas reglas básicas fueron entendidas por él, el conocimiento básico de la alquimia Sith vierte, para usar la mente para sentir las conexiones entre protones, neutrones y electrones. Trae al talón las minuciosas fuerzas de fricción, la magnética y la atracción para cortar las conexiones entre estas diferentes partículas y fabricar artificialmente diferentes elementos con un nivel de precisión casi psíquico. Dividir el uranio sería una brisa con este poder, no es que desee dar las repercusiones explosivas que lo harían. Técnicamente podría crear materiales completamente nuevos con esto, una superaleación que tenía las cualidades de ese cuarzo que vi y vibranium. Él entrecerró los ojos mientras los mantenía cerrados. No. Baby steps. Necesito concentrarme en lo básico. La información surgió en su mente, inundando su lóbulo frontal antes de que sus cortezas emocionales y lógicas comenzaran a procesarse tan rápido como pudieron. Esto continuó durante varias horas, su concentración se esforzó contra el entusiasmo que el trueno proporcionó la totalidad de su cráneo. Sus oídos se extendieron con el sonido de su propio latido mientras sus músculos se contrajaban de dolor después de estar de pie durante tanto tiempo en el mismo lugar, inmóvil. Jarvis había tratado de hablar con él, pero él estaba casi ausente. Solo cuando golpeó el segundo de su comunión con los recuerdos, su fiel creación contactara a Pats, el actual CEO interino de Stark Industries. El silencio continuó mientras el hombre luchaba con el inmenso códice de información y conocimiento, hasta que Pepper Potts se apresuró a la habitación seguido de Happy. Ambos llegaron al lado del Playboy en momentos. El sudor atacó su frente y su cuerpo mientras tragaba de vez en cuando, sus labios se parecen a la superficie escarpada de un desierto desolado incluso en la habitación fresca y con aire acondicionado. Los dedos de Happy se rompieron centímetros de su rostro. No hubo reacción, sus párpados se movían caóticamente como si sus ojos se pusieran de lado a lado en pánico. Tony. Vamos, hombre. Pepper regresó de un refrigerador cercano, retorciendo la tapa de la botella de agua que había recuperado. El agua se sacudió tumultuamente cuando sus manos se estremecieron con preocupación. Nunca antes lo había visto en tal estado y con las historias que rodean los sensibles de la fuerza en el mundo exterior en estos días, estaba profundamente preocupada. Tony, por favor, susurró suplicante. Presionando el labio de la botella suavemente a sus labios, por favor responda. Feliz retrocedió para dejarla hacerse cargo, sus ojos se movían hacia Jarvis cuya forma giraba muy débilmente. Har, ¿tienes algo que contarnos sobre lo que pasó? La creación de Tony dejó de moverse antes de que su voz irradiara hacia afuera. Estábamos teniendo una conversación sobre sus creencias sobre sí mismo. Nada de tu preocupación te aseguro. Te llamé simplemente por un sentido de preocupación por su bienestar biológico. Felices muecas por el tono protector, Har, usado con él. Su jefe, el que pagó sus facturas y fue como un amigo del hombre. Sufría algo y, sin embargo, esa llamada, ahí, no renunciaría a un solo maldito detalle. Era suficiente para hacer que la sangre de la mayoría de los hombres hierva. Afortunadamente para el malhumoroso trabajo, el agua deslizó por la garganta de su amigo y lo despertó de su trance. Pepua, Pepa. Tosió por el agua mientras sus manos le dispararon a un lado de la cabeza, sus dedos frotando círculos alrededor de sus templos. ¿Qué está pasando? Miró a su CEO y al hombre que condujo sus autos y estaba buscando ejecutar su desprendimiento de seguridad. ¿Pepper? ¿Feliz? ¿Qué está sucediendo? ¿Nos estás preguntando? Tony se frotó incómodamente las manos detrás de su cabeza. Su expresión algo incómoda y disculpada. Estaba recordando algo. Un poco demasiado, supongo. El ambiente extraño se llevaba un poco mientras se miraban, Pepper sentado junto a su jefe mientras Jarvis se quedaba misteriosamente callada. Feliz fruncido del ceño, su mirada nunca dejó a su jefe cuando Tony volvió a caer en ese no familiar postura de ir a hablar. La rigidez en los hombros de Tony, la forma en que evitó el contacto visual, todo terreno contra la sensación de camaradería de Happy. Lo irritó, pero mantuvo sus pensamientos bajo control, dejando que la profesionalidad que había perfeccionado a lo largo de los años se acumuló sus instintos en algo más controlado. Bien, Feliz se quejó. Su tono renunció un poco pero aún firme. Hablaremos de eso cuando estés listo. Hasta entonces, como tu empleado, le sugiero que tengas a alguien contigo en todo momento durante los próximos días.
Por si acaso. El alivio le atravesó cuando recibió un asentimiento del hombre mismo. Su tensión se desangraba antes de que se llenara por el temor de tener que llenar el papeleo una vez más. Iré al señor Stark, señora Potts. Lamento haberte conocido nuevamente en tales circunstancias. Buen día. Salió de la habitación en un half menor cuando Tony hizo una mueca un poco sobre su actitud. Lo que acababa de suceder los había retrocedido un poco en su amistad, se dio cuenta. Sin embargo, eso estaría bien, solo necesitaba comprarle algo del buen alcohol y contarle sobre su promoción, todo estaría bien. Tony, me quedaré contigo durante los próximos días. Tony inmediatamente miró a su hermoso CEO. La mujer prácticamente brillando a la baja luz de su taller. No tienes que hacer eso, Feliz es demasiado preocupado es todo. Ella sacudió la cabeza de inmediato. No. No estás saliendo de esto. Me estoy quedando y eso es definitivo. Su terquedad aumentó su dolor de cabeza ya significativo, pero eso fue rápidamente ignorado por él, ya está acostumbrado a enormes migrañas. ¿Vas a unirte a mí en la cama también? Miró un poco sus cejas y acurrucó sus labios en una sonrisa. Su pecho brillando suavemente en este momento. Su rostro se sonrojó y la comprensión y la vergüenza a través de ella. La vergüenza no se obtuvo de sus palabras, no, más sobre los pensamientos que se entrometieron en su mente, fue un tan. Se le entregó un comentario de que colapsó su sentido de profesionalismo y se encontró respondiendo con sinceridad. Seguro. Él tosió directamente en sus manos mientras detuvo su mano a la deriva de la botella de agua, sus ojos se abrieron de par en par y mirándose a los ojos, inquisitivamente. Ese sorry, ¿qué? Ella se sonrojó antes de moverse hacia adelante y empujarlo sobre su espalda, en el sofá. Dije, claro. Ella se inclinó y sus labios se acercaron. Tony se encontró sorprendida y ligeramente conmocionada por la delantera de su CEO y, en secreto, la mujer que amaba. 1. Se conocieron por primera vez, físicamente. Cuando Tony sintió que la calidez aumentó en su pecho. Esto fue diferente a cualquier otro momento en que había estado con una mujer, este era el indicado, lo sabía. Y más que nada estaba entusiasmado ante la perspectiva de hacer realidad incluso un pequeño fragmento de su visión futura, incluso si lleva a su muerte. Capítulo 130. Pastel, Tour y News Flash. El pastel estaba en todas partes dentro de la calle. Blanco, rosa, verde y una multitud de otros colores enyesaron cada parte de la carretera, los edificios y curiosamente la gente. Naturalmente, había esquivado todo el pastel, pero mis compañeros parecían incapaces de alejarse del aluvión de deliciosas golosinas. Sirius usó instintivamente a Protego para tratar de salvar la situación. Su rostro goteaba con el centro cremoso del pastel de lava que actualmente deslizaba su ropa en trozos mientras la gran mayoría yacía en una pila humeante debajo. Lamentablemente, Protego no fue la respuesta a esta ecuación, especialmente para una aritmética diseñada por Yuna Uzumaki. La luz se agrupó alrededor de su escudo antes de que la naturaleza a su alrededor se moviera ligeramente, dejando caer su concentración por solo un segundo durante demasiado tiempo, y con una paja enfermiza, el pastel de queso recién manifestado lo golpeó en las nueces. Instantáneamente duplicó mientras Harry intentaba limpiar el pastel de chocolate de sus vasos y ojos. Su tatuaje de rayo es lo único que se salvó. Hermione y sus padres también estaban cubiertos en las mezclas pegajosas, globas y deliciosas de diferentes pasteles. Artoria no se tocó, lo que naturalmente atrajo el foco y la ira del travieso Yuna que arrojó 200 más de su dirección. Sin embargo, terminó en el fracaso cada vez, ya que la energía apocalíptica giraba alrededor de mi encantadora y adorable esposa los consumió y literalmente los convirtió en átomos. Mi Yuna estaba sonriendo ampliamente mientras escaneaba a la naciente diosa, el caos traía su extremo consuelo, si su aura emocional era algo de lo que salir. 2. Puah. Sirius tomó su varita deslizada para pastel y la flotó sobre su cuerpo, todos los desechos disparando de él y en un grupo del tamaño de un voleibol en el aire antes que él. Ja. Esa fue una gran broma. Me recuerda a la tontería, las puntas y Mooney se hicieron. La diosa de hielo misma estaba radiante feliz mientras me daba a mí y a Artoria el ojo apestoso. Parece que éramos los objetivos eternos y eso no se detendría pronto. Ciertamente era un puñado, especialmente porque había estado golpeando a algunos de los X-Men e incluso a algunas de las chicas Uchiha. 3. AUM Sirius, ¿podría ayudarme? Harry se volvió hacia su padrino que ahora se ríe, cerca de caer en el pastel. Aparte de Harry. Ja, ja, ¿te ves? Como un muñeco de nieve.
Ja ja ja. La diosa del hielo sonrió felizmente ante la reacción del hombre, mientras que Hermione rápidamente limpió a sus padres y a ella misma. ¿Y tienes mucha ayuda, Freya? Ja ja ja. Harry envió un hexagonal de cosquillas hacia Sirius. El hombre lo evita antes de limpiar el pastel al azar de él. Rodando los ojos me volví hacia los dos yunas que estaban teniendo una charla silenciosa, su amistad en pleno efecto cuando las cosas comenzaron a establecerse. Ahora eso, ha terminado. Mi pensamiento se interrumpió mientras vi que Naruto emerge desde el cercano, tratando de emboscarme con un pastel, ya que en el fondo Yuna sonrió malvadamente. Chico, estaba cansado de esto. Cambiando lánguidamente mis ojos hacia el joven Uzumaki, simplemente me levanté el dedo índice, una sola palabra dejando mi boca mientras el pastel desapareció y resurgió en otro lugar. Aport. El espacio cambió poderosamente antes de deformar el arma de mi enemigo. Un ruido húmedo y descuidado resonó cuando el pastel aterrizó frente a Naruto. El niño golpeó mientras intentaba equilibrar los dedos de los pies para mantener el equilibrio, fallando en segundos y cayendo directamente hacia el concreto debajo. Inmediatamente después de que falló, lo inmaduro, pero aún intimidante, la voz de Yuna Uzumaki se extendió suavemente. Te atraparemos la próxima vez. Vamos, hermano pequeño, tenemos que hacer entrenamiento. Se giró para alejarse, pero miró hacia atrás, sobre su hombro. Oh, Freya, necesito decirte que dejes de que Ela intente matarme. Antes de que pudiera hacer más preguntas, ella se escapó. Su hermano limpiaba su fracaso mientras la siguió detrás de ella. A la mierda, froté mis templos como un dolor de cabeza menor que buscaba entrometerse en mi cerebro. Artoria, ¿podría consultar con su madre y asegurarme de que la monitoreen con más frecuencia? Ella asintió antes de que una pequeña sonrisa se deslizara en su expresión. Entonces, ¿fiesta? Sirius lo preguntó tan inocentemente, pero me hizo gemir internamente. Definitivamente. El resto del día pasó fácilmente cuando les di un recorrido por la ciudad. Desde bares como el Krakatoa hasta las delicias de las salas de helados y otros negocios privados, exploramos todo. Sirius fue introducido al rojo. El distrito ligero como Artoria dividió al grupo para facilitar esa conversación. Su propio grupo se centra en algunas de las muestras de potencias mutantes que prevalecían en toda la ciudad. 2. Los padres de Hermione estaban ligeramente atados por lo comunes de las superpoderes de las que solo se habían hablado dentro de los periódicos. Hermione tuvo que guiarlos la mayor parte del tiempo, mientras hacía cientos de preguntas a Miyuna y Artoria. Harry era más inquisitivo que en las películas, su varita constantemente salía y trataba de replicar algunas de las habilidades de los mutantes aleatorios. Hasta ahora había tenido resultados mixtos, pero sin duda después de aprender aritmancia y runas sería capaz de hacer sus propios hechizos. Después de reagruparse, Sirius y yo habíamos concluido nuestra discusión sobre el tono de los distritos más sembrados de la ciudad. Me teletransporté a todos a mi apartamento de penthouse en el rascacielos más alto de la ciudad. A partir de ahí, pasé un poco más de 1000 puntos estableciendo toda la comida, bebidas y decoraciones mientras enviaba a Munin para traer a Ela y Susan. Fue divertido relajarse un poco y dejar que el drama y la seriedad de la vida disminuyan un poco. Susan y Ela se unieron rápidamente a nosotros, el primero con un cómodo vestido de verano adornado con flores azules brillantes, la segunda con una camisa negra elástica y largos pantalones de mezclilla. La sombra de ojos de Ela acentuó el tono pálido de su piel, dándole un aspecto casi etéreo. La luz de la luna que se transmite a través de las ventanas de los apartamentos solo aumentó el efecto. Susan, por otro lado, había elegido ir sin maquillaje, una elección que encontré mucho más atractiva, ya que siempre preferí la belleza natural a algo artificial. Al atraerlos a ambos para abrazar, besé a Susan y le envié un guiño a Ela, una sonrisa tirando de sus labios mientras sacudía la cabeza. El gesto claramente nació de su incomodidad social. Un rasgo persistente al gastar eones atrapados en una dimensión literal del infierno. El resto de la fiesta fue sin problemas, con la mayoría de los adultos disfrutando de algunas botellas de champán para celebrar el final del año escolar. Harry y Hermione tuvieron un debate sobre la aritmancia y la posibilidad de elaborar sus propios hechizos, para la frustración de Sirius, quien siguió disparándolos con miradas exasperadas. Su fervor académico solo se atenuó cuando las placas de alimentos finalmente se establecieron ante ellos. La propagación fue una vibrante mezcla de cocina británica, australiana, estadounidense y europea. Las hamburguesas compartieron espacio con platos de pastel de Shepherd. Bratwurst descansó junto a croissants finamente con mantequilla,
mientras que es gruesa. La carne de res australiana cortada se combinó con puré de papas cremosas y zanahorias cortadas en cubitos. Era una vista deliciosa, y a juzgar por los murmullos satisfechos alrededor de la mesa, no era el único que lo pensaba. 1. La conversación emocionada continuó a través de la cena, con temas cambiando como las mareas. La familia, Mogul, de Hermione demostró ser mucho más habladora de lo que algunos podrían haber esperado, uniéndose ansiosamente con comentarios y anécdotas perspicaces. Para sorpresa de todos, especialmente el deleite de Sirius, resultaron ser fanáticos masivos de Superman. Esa revelación provocó una discusión completa, saltando de superhéroes a mutantes y la naturaleza de sus poderes. Harry y Hermione intercambiaron una apariencia ligeramente preocupada cuando la conversación tocó las habilidades que rivalizaban, o incluso superaron, la magia. Por un momento, la idea de que la magia podría no ser el poder supremo parecía perjudicarlos. Pero Sirius rápidamente alivió sus preocupaciones, recordándoles una sonrisa que el mundo mágico ni siquiera había comenzado a mostrar su mano completa. Sacudí mi cabeza ante su expresión tímida mientras amamantaba un vaso de whisky. Susan estaba hablando con Hermione y sus padres, los adultos se unieron al trabajo y las dificultades de tratar con los clientes. La joven estaba interesada en el poder de mi esposa para volverse invisible ya que Sirius y Harry discutieron las runas con Ella, que era asgardiana e indudablemente le enseñó al Elder Futhark y el idioma nórdico original, las runas ciego, como se traducían con mayor precisión, runas de poder. Me encontré charlando con Artoria y Yuna. Ambos comían con un entusiasmo casi voraz. Entre bites, Yuna comenzó a empujarme por algo nuevo, preguntándome si podría rastrear criaturas mágicas para que ella escanee. Honestamente, no pude decir que no. Su solicitud se alineó perfectamente con mi propia ambición de revivir muchas de las llamadas especies mágicas extintas. Ella dejó escapar un chillido alegre cuando estuve de acuerdo, luego me llevó a un beso profundo, su lengua bailaba con la mía durante varios momentos persistentes antes de que finalmente se volviera. Sus ojos se mudaron hacia Artoria, que se sentó cerca de uno de silencio, bebiendo té en una posición relajada de sentado japonés, a pesar de la silla de estilo occidental debajo de ella. Sin una palabra, se acercó y golpeó a Artoria en el hombro. Solo podía suspirar en exasperación, ya sabiendo a dónde iba esto. Y, como se esperaba, la situación se desarrolló tal como predijo. La fiesta gradualmente se instaló en una pausa cómoda, la comida había sido devorada y la conversación disminuyó a medida que la somnolencia se deslizaba por la habitación. Harry y Hermione todavía parecían llenos de energía, pero finalmente siguieron a su familia más profundamente en el departamento. Ya les había mostrado sus habitaciones antes de que la cena hubiera comenzado. En poco tiempo, me encontré siendo arrastrado hacia mi habitación por tres mujeres ansiosas, su energía tan intensa como siempre. A partir de ahí, el resto de la noche se desdibujó en una neblina de pasión y afecto, mientras compartimos un momento tranquilo e íntimo del mundo exterior. A la mañana siguiente me encontré sentado en mi escritorio, el sistema de creación de juegos murmuraba su información a través de miles de líneas de código. Una taza de café adornaba mis manos mientras el calor se filtraba en mis manos frías. De vez en cuando tomaba un sorbo mientras intentaba comprender cuántos puntos había ganado dentro de una semana singular de ganar puntos de otros planetas. Puntos: 541.885.333.991. Especiales diarios. Afinidad con todos los tipos de chakra. Se puede comprar varias veces. 50,000,000 p por debajo de 100,000,000 p. Conocimiento avanzado del universo. 10,000,000,000 p por debajo de 10,000,000,000,000 p. 1. Innata Yuga, misma edad que Yuna Uzumaki. 5,000,000,000 p por debajo de 10,000,000,000 p. 5. Fortaleza /diagonal Escuela Mágica. 10.100.000. 000 p por debajo de 20,800,000,000 p. 1. Reserva /diagonal Dimensión de Animales Mágicos. 100,000,000,000 p por debajo de 1,000,000,000,000 p. 1. Estación Avanzada de Fusión-Fusión. 10,000,000,000,000 p por debajo de 500,000,000,000,000 p. Isótopo 8,1 kilogramos.
40,000,000,000 p por debajo de 400,000,000,000 p. 4. Tempest Glass 10 kilogramos, 40.000 millones por debajo de 400,000,000,000 p. 1. Battle Pass. Nivel de viaje. Asterisco posee 2 sirvientes de estilo de destino asterisco, una tarjeta de experiencia, completa. Asterisco crear 5 juegos más asterisco, 5.000 millones de puntos, completado. Asterisco nivelado 20 veces asterisco, 200.000 millones de dólares, completado. Asterisco actualice el hub en un motor de realidad asterisco, un elemento piadoso, completado. Asterisco derribar el cabal de las organizaciones corruptas asterisco, 200 puntos de habilidad. Asterisco pierde tu virginidad asterisco, un buen momento, actualización de bendición, completado. Asterisco fusionar las líneas de sangre de Uchiha y Uzumaki asterisco. Desbloqueo del modo de salvia, evolución de Mangekyo, completado. Asterisco haga que 1.000 millones de personas jueguen tu juego asterisco, 10.000 millones de puntos, Augma de Sao, completado. Asterisco dominar a propósito un poder, habilidad, tipo de energía o superpotencia usted mismo asterisco, IG. Siervo que combina los misterios de cualquier figura histórica, completado. Asterisco aprenda un sistema mágico completo de alguien asterisco. Evolución de energía psicomágica, completado. Barra diagonal. Había ganado tantos puntos, pero los costos se estaban expandiendo. Sin embargo, quejarse no era sensible, ya que cada opción era increíble y sin duda me hacía más fuerte. Los edificios eran deslucidos, pero podrían usarse de manera efectiva para estabilizar el problema de poder en Australia, permitiéndome convocar a un montón de criaturas mágicas, reducirlos de nuevo en números reemplazables y hacer mi propia versión de Hogwarts aquí en Australia. Al parpadear la pantalla a mi panel de gestión del Empire, vi rápidamente el valor económico de Australia explotar hacia arriba. El PIB, el valor de todo en Australia, la riqueza sin explotar basada en la comprensión de todos dentro del país, fue inmenso. Australia no era solo económicamente poderosa, era rico en recursos. El carbón no se agotaría incluso si se extraería a las tasas actuales durante los próximos cientos, posiblemente incluso 1000 años. El uranio fue abundante en comparación con varios otros continentes y eso ni siquiera mencionó nuestras reservas de oro y los otros tipos de materiales que podrían estar presentes sin que nosotros lo sabremos. Honestamente, elegí el mejor continente para hacer mi base. Sería fácil crear ejércitos droides enteros o incluso simplemente crear bienes de consumo. Los políticos lo estaban desperdiciando anteriormente, el mismo error no sería copiado por mí. Un mapa de Australia mostró en el panel, dándome una visión casi omnisciente de toda Australia. Tocando algo con él podría destruir un edificio con un toque de mi dedo, esta parte de mi sistema es fiel a su apodo de juego, haciéndolo como un juego RTS. También encontré una lista de edificios de la que podía sacar y colocar. Aunque noté que carecía de muchos esquemas y diversidad debido al país singular al que el sistema estaba actualmente vinculado. Reenviando los especiales diarios, decidí comprarlos todos, quemando rápidamente en aproximadamente la mitad de mis puntos en un solo instante. Puntos, 331.530,333,991 p. Compré la afinidad del chakra 4 veces con la intención de tomar uno para mí, dándole uno a Yuna, puliendo a Itachi y el último iría a Naori Uchiha, que había estado protegiendo la sede de Yggdrasil Interactive, mientras que he estado gastando. Rápidamente nombré para quién eran y observé cómo esas afinidades se quemaban dentro de mi inventario. Mis sentidos se afilan cuando el chakra natural comenzó a filtrarse en cada dirección. Usando mi función de gestión del imperio, convocé a Hinata justo al lado de Yuna Uzumaki, la reina de hielo, mientras enviaba a mi Patronus para explicar dónde estaba, qué estaba sucediendo, etc. Los materiales que compré, me fui solo. Aún no había necesidad de ellos dado que lo obscurial aún no se había encontrado Ujin. Finalmente, el conocimiento avanzado de este universo perforó mi mente en un segundo y se extendió desde allí. Ahora sentí, sabía, entendí, que este era un universo fabricado por las piedras infinitas por entidades más allá del espacio-tiempo, Pero eso fue por el caso. Lo principal que me preocupaba era estar en mi nivel de poder, que había cientos, incluso miles. Mepisto era mucho más poderoso que yo y actualmente estaba haciendo algunas cosas malas que no podía leer. Sin embargo,
La información más sorprendente para mí fue la existencia de lo que se conocía informalmente como The Illuminati. Fue el cabal de los cabrones corruptos quien me habían disparado del cielo, quien me había atacado a mí y a mis esposas y que actualmente estaban tratando de encontrar una reliquia o artefacto conocido como la Bodega Oscura. Eran rivales con otro grupo llamado el Fire Club y previamente habían estado en desacuerdo con Vandal Savage antes de que lo borrara. La persona que dirigía los Illuminati era Lex Luthor. 1. Está bien, ¿qué diablos?